Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Más de 20, el show donde tengo más de 20 años, aún no tengo casa, no soy millonario y tengo un dolor intenso de rodilla, pero no se preocupen, porque les voy a enseñar a tener esa casa, les voy a enseñar a ser millonario y su rodilla va a seguir estando mala, pero a cambio les voy a enseñar a tener ese trabajo que siempre han querido, porque el día de hoy hablé con María Ricci, psicóloga industrial, quien tiene más de 10 años de experiencia como reclutadora de trabajo y nos va a dar consejos y tips para poder triunfar en esa próxima entrevista de trabajo que tengan. Y les recuerdo que aunque el episodio está buenísimo, en realidad la única forma en que van a conseguir ese trabajo que tanto desean es si se suscriben al canal de YouTube, porque les recuerdo que Más de 20 no solo lo pueden escuchar como podcast, sino pueden ver todas las entrevistas en formato de video en YouTube también. Les voy a dejar el link aquí abajo y pues no tengo nada más que decir que corre el intro. No sé qué hacer, no sé qué hacer. De mis 20 a mis 30 y un poquito más. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Cómo ser un adulto? Quiero saber. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy aquí con María Ricci, psicóloga industrial, que tiene ya bastantes años de experiencia como reclutadora de trabajo y la contacté para ver si podía platicar con ella para que nos diera ciertos tips y me respondiera ciertas preguntas que les han surgido a ustedes y a mí también sobre entrevistas de trabajo. Entonces, María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Luis. Qué gusto, de verdad qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, de verdad que me siento muy honrada de que me hayan invitado y pues muy contenta, ¿verdad? De poder compartir la poca experiencia que he obtenido en estos años en el área de selección específicamente. Ah, pero no es poca. Platicamos ya antes un poquito y más de 10 años no es poquito. Ojalá les pueda compartir de la experiencia que he tomado en estos años. De verdad que uno aprende muchísimo todos los días, definitivamente de cada entrevista se aprende todos los días y pues ojalá que esta conversación que vamos a tener, esta plática, de verdad que pueda aportar, ¿verdad? Y también pueda darle pues tips, ¿verdad? A todos los que en algún momento nos enfrentamos en poder estar en una entrevista o el poder llegar a una entrevista y cómo nos preparamos. Estoy seguro que sí. Y antes de que empecemos a hablar un poco más del tema, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de usted? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Porque sé que han habido ya varios años en que has trabajado en esto. Gracias, Luis. Sí, pues para contarles un poquito, ya no se me escucha el acento mexicano, ya es un poco más chapín, pero yo soy originaria de México, ¿verdad? Nací en México. Ya hace 13 años vine a Guate, ¿verdad? Me casé con un chapín, entonces vine a Guate y pues desde que estaba estudiando la universidad, de hecho, inicié en el área de selección, en el área de reclutamiento, que de verdad que es un área que a mí me encanta, que me apasiona Ujú. y de verdad que ha sido de una trayectoria de mucha experiencia, ¿verdad? Trabajé en algunas empresas en México, posteriormente pues cuando vine a Guatemala, inicio también nuevamente a buscar, a hacer esa búsqueda de empleo y se me da la oportunidad de verdad de trabajar en una empresa de mucho prestigio, ¿verdad? Una empresa bastante reconocida en Guatemala y de verdad que es un privilegio poder trabajar en esta empresa porque de verdad que me ha enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo y también he tomado mucha experiencia. Perfecto, excelente. Entonces, empezamos a platicar un poco. Ya antes hemos tenido un episodio, lo pueden ir a escuchar, el episodio número 1 con Ana Aquino, que nos ayudó a hablar un poco sobre cómo tener nuestro currículum al día, cómo tenerlo bien formado. Y ahora pasemos a la siguiente etapa, que es la entrevista de trabajo. Pensemos que estemos de, ya dime currículum y el lugar donde quiero trabajar me citó. Uno empieza con nervios, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me voy a poner? Entonces, en mentalidad de alguien, ¿cómo puede empezar desde este momento a hacer las cosas bien? Ok, ok, Luis. Bueno, pues Luis, yo creo que la entrevista, empecemos por ahí. Yo creo que la entrevista es ese espacio, es el momento de poder tener la oportunidad de que conozcan tu marca personal, ¿verdad? Ujú. Definitivamente es vender tu trabajo. Yo siempre lo he dicho así, ¿verdad? Son tus 5 minutos de hacer una venta, ¿verdad? Entonces, Ok. creo que sí es importante prepararse para una entrevista, ¿verdad?
¿Cómo uno se prepara? Creo que algunos tips importantes, ¿verdad? Uno es como anticiparse, ¿verdad? Obviamente, si uno va a ir a una entrevista a conocer de la empresa, ¿verdad? Digamos, temas bien puntuales o básicos, conocer, digamos, si hay parqueo, si la empresa cuenta con parqueo ese día, si no, bueno, cuál es el parqueo cercano que pueda estar, ¿verdad? Conocer digo, el giro de la empresa, ¿verdad? ¿Qué productos, qué servicios son los que ofrecen? Eh, es importante también, obviamente, conocer la ubicación también exactamente, porque muchas veces dicen, la verdad es que me queda muy retirado, ¿verdad? Que para mí yo creo que no es una justificación, porque hoy en día pues yo creo que no tenemos nada cerca, pero creo que son temas importantes que hay que anticiparse y hay que evaluarlos. Si uno no conoce la ubicación, bueno, o sea, un día antes, verá, una tarde antes, pues ir a la ubicación y saber, digamos, ok, para que el día de la entrevista, porque sin duda alguna cuando uno va a una entrevista siempre hay nervios, ¿verdad? Sea como una preocupación menos, ¿verdad? De si me pierdo, si llego tarde, si pasa X, Y motivo, ¿verdad? Es importante también anticipar el tiempo, tener, por ejemplo, 15 minutos antes de llegar para la entrevista, creo que eso es sumamente importante. Habla muy bien de la persona, ¿verdad? Creo que una de las fortalezas más importantes que muchas empresas valoran, ¿verdad? Es la puntualidad, ¿verdad? Porque al final puntualidad es también de mucha disciplina, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Que también es importante, ¿verdad? Es prepararse con su CV, que el CV esté actualizado, ¿verdad? Si necesito llevar alguna información adicional que me pidieron o cuando me llamaron, yo necesitaba llevar. Eh, que es sumamente fundamental también, creo que es revisar sus redes sociales, ¿verdad? Ok. Porque ¿qué posteamos en redes sociales? ¿Qué tenemos en las redes sociales? Porque al final tiene que ser como congruente, ¿verdad? Entre tu vida personal y tal vez tu vida del día a día con posiblemente lo que tú estás compartiendo en la entrevista, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre en decir, no, es que yo, la verdad es que no me gusta reunirme mucho con amigos, ¿verdad? Soy como más solitario. Y entonces uno va a su red social y uno ve así muchas reuniones y muchas fiestas, y eso no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Pero entonces pues, me dice una cosa en la entrevista y yo estoy viendo otra, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que también, pues obviamente es como ser congruente, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante, y vamos a hablar tal vez un poquito más adelante, ¿verdad? De la entrevista puntualmente, es ser honesto, ¿verdad? Ser transparente, ser genuino, eso de verdad se valora muchísimo, ¿verdad? Y se percibe, en realidad se percibe en una entrevista. Entonces creo que eso también es algo que es importante prepararse, ¿verdad? Obviamente hacer como eh, memoria, ¿verdad? De las empresas en las cuales uno ha trabajado, ¿verdad? Digamos, cuáles han sido los logros más importantes que uno ha tenido, ¿verdad? Cuáles han sido las principales responsabilidades. Eh, Eso creo que ahí inicia esa preparación, ¿verdad? El poder llevar papel y lápiz, ¿verdad? Por si yo tengo que anotar Ok. algo específicamente. Entonces, creo que preparar dudas también, preguntas, definitivamente, porque siempre hay preguntas. Entonces, también a veces con los nervios que les mencionaba, uno se le olvida, ¿verdad? Y después dice, ¿por qué no pregunté esto, ¿verdad? Sí es sumamente importante. Entonces, el poder también tomar esas notas y poderlas preguntar y llevarlas, creo que habla mucho de la persona, ¿verdad? Ok, ya estamos listos, ya miramos el lugar, hay parqueo enfrente donde de una vez me lavan el carro por 10 quetzales, entonces todo nítido. Ajá. ¿Qué me pongo? ¿Me visto como si fuera velorio? ¿Me visto como boda? Si soy chica, ¿me pongo vestido largo? ¿Qué me pongo? Ok, es una muy buena pregunta. La verdad es que yo creo que depende mucho de la empresa y por eso es importante Ujú. investigar, ¿verdad? Por eso es importante, si uno conoce a alguien, ¿verdad?, que trabaja ahí, llamar y preguntar cómo es el ambiente, porque en realidad hay empresas que tienen, pues, obviamente un código de vestimenta, una etiqueta de vestimenta, ¿verdad? Hay otras empresas que no, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, para la empresa la cual yo trabajo, en realidad
no hay un código tan estricto, ¿verdad? Digamos, de vestimenta. Creo que va a depender mucho de la persona, también con lo que se sienta cómodo, ¿verdad? Entonces, obviamente, siempre dándole la formalidad y la seriedad a lo que, digamos, es la actividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es como cuando uno, digamos, lo están pretendiendo, o sea, siempre se va a poner pues tal vez la camisa que le combina más, ¿verdad? Los mejores Los trapos. mejores, por supuesto, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es darle como esa misma importancia a una entrevista, porque al final cuando uno va a una entrevista es alcanzando también un sueño, ¿verdad? Es alcanzando una meta. Entonces, en realidad, también darle como esa formalidad y darle esa importancia. Entonces, dar siempre, cabal, nuestra mejor imagen, no importa que sea de mesero en algún restaurante o a que lleguemos a una empresa de millones de dólares, yo qué sé. Exacto. Y, algo sumamente importante, Luis, yo creo que más que la vestimenta es un tema de actitud, ¿verdad? Es Ok. un tema de qué tanta apertura hay, digamos, qué tan abierto soy, porque, o sea, yo he tenido, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad? Cuando pues estábamos en entrevistas presenciales y que me decían, mire María, ¿sabe qué? Voy a llegar pues, posiblemente con la camisa del trabajo porque de verdad que no tengo en dónde cambiarme, ¿verdad? Y no pasa nada, o sea, al contrario, uno valora esa disposición, porque al final no es digamos, una prenda lo que va a definir una entrevista, ¿verdad? O sea, obviamente, si tiene la oportunidad, ¿verdad?, de poder ir de una persona pues, tal vez con un saco, ¿verdad? Una camisa y de ir un poco más formal, pues obviamente también eso le da la formalidad al proceso. Algo importante también, digamos, es que si yo voy a aplicar a una posición en donde voy a estar expuesto con clientes, ¿verdad? Digamos que para el negocio son muy importantes, obviamente voy a requerir también un código de vestimenta, ¿verdad? Que se le dé desde un inicio esa importancia, ¿verdad? O si voy a estar en un área de servicio al cliente, ¿verdad? Obviamente pues eso también es importante, pero creo que creo que lo más importante es generar esa buena conversación desde un inicio con el reclutador, con el especialista y que haya pues también esa comunicación de ser muy abiertos, ¿verdad? Decir, mire María, también preguntar, ¿verdad? Digamos, tengo que llegar de manera muy formal o no, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que nosotros como especialistas estamos abiertos a poder responder, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir a la persona, mire, venga mañana y de traje, ¿verdad? Entonces, depende mucho de esa conversación. O sea, pero sí es algo que cuando nos llaman para la cita, sí podemos preguntar, mire, una duda, ¿cuál es el código de vestimenta o cuáles Sí, son las normas? Y lastimosamente vivimos en un país que está lleno de tabús, vivimos en un país donde todavía tenemos bastantes cosas un poquito retrógradas. Tal vez en México cuando estuvo ahí era tal vez un poquito diferente, no estoy seguro porque es un poco Latinoamérica, pero ¿qué pasa con cosas? Hay que investigar también en la empresa cosas como tatuajes, pelo largo, barba, y si en la empresa no se ve bien, nos lo quitamos, lo escondemos, lo enseñamos. ok. Yo creo que nuevamente depende mucho de la cultura de la empresa, ¿verdad? Depende mucho, digamos, de qué tanta apertura, ¿verdad? Tenga la empresa. Eh, yo creo que se debe ser genuino nuevamente, ¿verdad? Tal y como es, ¿verdad? Porque, eh, o sea, yo le puedo decir, mire, quítese la barba, ¿verdad? Un ejemplo, Ujú. o se puede quitar la barba, pero al final si la persona no se va a sentir cómoda, ¿verdad? Creo que es un tema de decisión propia, ¿verdad? Decir, ok, si yo necesito posiblemente que mi imagen se vea un poco más limpia, pues me quito la barba, ¿verdad? No pasa nada, voy a la entrevista, ¿verdad? Pero si para la persona es algo muy importante, tampoco se vale mentir, ¿verdad? Y que ellos vean posiblemente una imagen que no es la que va a encontrar todos los días, ¿verdad? O sea, cuando ya, si a él se le da o a él o a ella se le da la oportunidad y después posiblemente se va a sentir molesto porque no tiene su barba, ¿verdad? O sea,
Entonces, y al final no, yo creo que es también un tema de cultura, ¿verdad? Cultura de empresa y algo bien importante es, digamos, que la cultura de una empresa la hacemos las personas que trabajamos en ella, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, en mi experiencia, yo me he topado con personas con tatuajes, personas con el pelo largo, personas con barba, o sea, y en realidad eso no es ninguna limitante, ¿verdad? Porque al final una imagen no es lo que define, digamos, el talento de la persona. Perfecto. Bueno, entonces ya nos preparamos, ya estamos bien vestiditos, mejores trapos, ya estamos parqueados. Al momento de llegar, esto es uno muy importante. Ya he hablado antes que estoy en la carrera de medicina y nosotros, una cosa que nos dicen desde el primer día es que a la hora de examinar a un paciente tenemos que verlo desde que entra, desde que abre la puerta hasta que camina a enfrente de nuestro escritorio, en la camilla, donde sea. Desde ahí empieza nuestro examen, nuestro interrogatorio. Es lo mismo acá, ustedes están viendo cuando la persona llega, entra a la oficina o esas historias como esos videos de Facebook que sale que trató mal al conserje y ni se imaginó quién era, que no sé qué. ¿Funciona así o en realidad no? No, yo creo que sí hay temas muy importantes, ¿verdad? Y nuevamente era lo que le mencionaba, un tema de esa seguridad en la persona, ¿verdad? De ese positivismo, de esa buena actitud, creo que esa energía que se transmite al momento que el candidato llega, eso se valora, ¿verdad? Definitivamente se valora muchísimo. Nuevamente regresamos a un tema de puntualidad, ¿verdad? El tema de decir, la persona vino puntual, eso habla bien, ¿verdad? Estamos, creo que iniciando con el pie derecho, ¿verdad? Que la persona salude, ¿verdad? Digamos, ¿qué tal? Buenas tardes. También eso transmite al final seguridad, ¿verdad? Transmite mucha confianza. También, al final, creo que no, sirve para ambas partes, ¿verdad? Nosotros como especialistas vemos, digamos, esa buena actitud en la persona, ¿sí? Y también creo que el candidato puede percibir un poco de la cultura, ¿verdad? Si es una persona amable, ¿verdad? Si es una persona que lo saluda y lo hace sentir cómodo desde un inicio, el ofrecerle un vasito con agua, ¿verdad? El preguntarle, mire, cómo se siente. O sea, uno como reclutador, como especialista, creo que entiende ese momento, ¿verdad? Porque uno ya pasó por esa situación y creo que la empatía no se debe de perder nunca, ¿verdad? El poder entender que la persona pues está ansiosa, ¿verdad? La persona está nerviosa y él también poderle preguntar, ¿verdad? Si tuvo algún inconveniente, porque pasa de todo, ¿verdad? O sea, yo he tenido candidatos que se les pincha la llanta, algún candidato que iba camino a la entrevista y tuvo un accidente, ¿verdad? O sea, son situaciones que definitivamente pasan, ¿verdad? Y creo que uno lo entiende, ¿verdad? O sea, si llega y me dice, mire María, o sea, llegó la aseguradora, se llevó el vehículo, pero yo estoy aquí, o sea, yo no lo voy a someter a una entrevista cuando yo sé que está en una situación de estrés, ¿verdad? Está en una situación en que está preocupado por su vehículo y demás, y pues también uno es comprensivo, ¿verdad? Decirle, no, o sea, o ya no venga, ¿verdad? Sino arregle esa situación y después platicamos. Entonces, creo que eso es importante, ¿verdad? En la entrevista, y bueno, pasando un poco más, ¿verdad? A la entrevista, escuchar, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Creo que escuchar es el 50% del éxito de la entrevista, ¿verdad? Más que hablar. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final cuando uno habla o uno responde lo que se le está preguntando. Y muchas veces, digamos, hasta en eso tenemos que ser muy moderados en la conversación y en hablar, porque posiblemente, bueno, depende, digamos, cómo esté guiada la entrevista, pero digamos, hay entrevistas un poco más estructuradas, hay algunas que no hay una estructura como tal y dejamos que el candidato hable, ¿verdad? Pero a veces el tiempo es muy limitado, entonces si la persona habla muchísimo, ¿verdad? Posiblemente ya no podamos concluir con toda la entrevista y no podamos tener ese escenario completo que necesitamos nosotros del candidato. Entonces, creo que es importante escuchar qué me están preguntando,
¿verdad? Y responder, ¿verdad? Siendo puntual a lo que me están preguntando, ¿verdad? La comunicación no verbal también es sumamente importante, definitivamente, ¿verdad? Porque no solo es verbal, yo que expreso en mi comunicación no verbal, escuchar, ¿verdad? Justamente si, digamos, el tipo de conversación que yo estoy teniendo es una conversación más abierta, es más tradicional, ¿verdad? Digamos, cómo se está comunicando conmigo la persona. Sobre eso yo también voy a saber cómo responder. Ok, excelente. Y bueno, ya estamos, como hablamos, en la parte jugosa del asunto, ya estamos en la entrevista, ya estamos ahí sentados. Ahorita ya platicamos de responder las preguntas puntuales. ¿Y cómo se prepara uno para este momento? Porque definitivamente hay preguntas que me imagino ustedes tienen para hacer. Supongo que cambian palabras por otras palabras, pero imagino que les enseñan que ciertas preguntas va a causar cierta respuesta en la gente o ciertas preguntas va a sacar cierta característica que ustedes quieren ver a esta persona. O sea, no es tanto la pregunta, sino como este secretito, no sé. Ok. Yo creo que retomo nuevamente, digamos, ya estando en la entrevista, ¿verdad? O en ese espacio, el tema de sinceridad, ¿verdad? Creo que algo muy importante yo creo que es algo vital, ¿verdad? Es la transparencia, ¿verdad? Eso se valora muchísimo, el no omitir datos, ¿verdad? No maquillar el discurso, digamos, la entrevista, porque uno percibe cuando se está maquillando una entrevista y cuando, digamos, no se está hablando con la verdad. Eh, yo creo que cuando uno en realidad da detalle, ¿verdad? Es mucho más fácil esa conversación. Ahora, obviamente, pues hay preguntas difíciles, ¿verdad? Cuando hablamos un poco de éxitos, ¿verdad? Hablamos un poco de aprendizajes, hablamos, no sé, cuando existen lagunas, ¿verdad? Digamos, en los empleos, por ejemplo, estuvo ciertos años, pero después pasan, no sé, 2 años y no hay nada en un currículum, ¿verdad? Ujú. Y después hay otra. Bueno, ¿qué pasó en ese tiempo, verdad? Y se vale decir, bueno, yo emprendí, ¿verdad? Se vale el decir, no, pues estuve estudiando, estuve sacando alguna certificación, o sea, pero el mentir o el, por ejemplo, omitir, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos en que hay candidatos, ¿verdad? Que omiten un trabajo porque estuvieron muy poco tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estuvieron un mes, ¿verdad? Y posiblemente no les gustó un tema de cultura de empresa, X y motivo, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿saben qué? La voy a omitir de mi currículum, ¿verdad? Pero hay una investigación que se hace, ¿verdad? Definitivamente hay una investigación que nosotros hacemos y cuando vemos y decimos, bueno, y entonces, ¿qué pasó con esta empresa, verdad? O sea, ¿por qué no me lo comentó en la entrevista? Entonces estamos percibiendo mentiras, ¿verdad? O sea, Ujú. estamos percibiendo, digamos, no está siendo congruente con lo que estábamos hablando. Entonces, creo que eso es bien importante, hablar con mucha sinceridad, ¿verdad? O sea, hablar también, digamos, si hay hobbies, ¿verdad? Si hay emprendimientos, si hay proyectos que estuvo trabajando, digamos, alguna actividad extracurricular. Creo que es importante y es el momento para hablarlo, ¿verdad? Como les mencionaba, hay preguntas difíciles y muchas veces no sabemos cómo guiar una entrevista y en realidad nosotros no buscamos que la persona sea experto en todo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando salimos de la U, nosotros decimos, bueno, yo ya tengo todos los conocimientos y yo puedo desempeñar cualquier puesto, ¿verdad? Pero también tenemos habilidades, tenemos competencias, algunas un poco más desarrolladas que otras, ¿verdad? Entonces también nosotros entender cuáles son nuestras principales habilidades, también qué es lo que nos apasiona, ¿verdad? Definitivamente, y enfocarla hacia ello, porque digamos, nosotros no buscamos, como le digo, alguien que conozca de todo, sino que también sea alguien especialista en algo, ¿verdad? Puntualmente, por ejemplo, si, no sé, a mí me gusta la tecnología, entonces, digamos, por cuenta propia, posiblemente yo me metí a estudiar certificaciones, cursos y demás. Entonces, al final eso también habla de para lo que yo soy experto. Y también era como hablar un poquito de lo que sé, ¿verdad?
y también de lo que puedo aprender. Entonces, creo que eso es importante. Digamos, algunos tips en la entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, el hacer, digamos, el responder, mejor dicho, con un haría. Creo que es algo que nos hace, porque un haría, digamos, es algo que de alguna forma estoy suponiendo, ¿verdad? No es algo que yo hice específicamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ser muy específicos. Algo que de verdad, y pues es un tip que ahí se los dejo, ¿verdad? Para las entrevistas, es pensar en ejemplos puntuales, ¿verdad? Que no sean mayores a 2 años, ¿verdad? Y contar, digamos, como la historia. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, si a mí me piden que pueda explicar sobre un proyecto que yo trabajé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la situación, ¿verdad? Del proyecto, cómo se desarrolló, cómo tuve posiblemente la iniciativa de desarrollar este proyecto, ¿verdad? Qué fue exactamente lo que yo hice o cómo yo logré implementarlo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las acciones puntuales, ¿verdad? ¿Qué tareas puntualmente tuve que realizar para lograr ese proyecto? Y el resultado que obtuve. Esta es una metodología que manejamos en selección, que es muy conocida en el área de selección, que es la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿verdad? Entonces el punto es en todo momento seguirse tirando flores a uno mismo, ¿verdad? Si entendí, me imagino, a ver si entiendo. Por ejemplo, si la pregunta fuera, tenemos este problema en la empresa, ¿cómo haría usted para poder solucionarlo? No sería haría esto, esto y esto, sino sonaría un poco mejor. Hace un tiempo implementé este proyecto en otro lugar y pienso que se puede implementar de esta manera en la empresa, así, asá, e investigué, tienen ya este programa y se puede, yo qué sé, duplicar. Así es, así es. Es sobre lo que yo he hecho, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser algo, o sea, digamos un proyecto muy grande, porque también, por ejemplo, nos encontramos con candidatos que no tienen experiencia y entonces nosotros no medimos un tema de experiencia, ahí nosotros podemos medir un tema de potencial, ¿verdad? El potencial que tienes tú o que tiene la persona, ¿verdad? Para desarrollar la posición, ¿verdad? Porque al final también es lo que te mencionaba, ¿verdad? De esa apertura y de esa disposición a aprender, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Creo que también es importante como hacer la diferencia, ¿verdad? Digamos, ¿qué te destaca a ti de los demás? De las demás personas, qué te destaca a ti de los demás candidatos que posiblemente van a entrevistar, ¿verdad? Eh, También nosotros entendemos pues que digamos, un espacio para venderse, pero tampoco, digamos, también hay que ser como bien prudentes, ¿verdad? Y no exagerar, por ejemplo, los roles que ha desempeñado, ¿verdad? O, por ejemplo, un exceso de perfección, ¿verdad? Digamos, Ah, ok. ¿cuál es, digamos, sus áreas de oportunidad? No, yo soy una persona perfecta, ¿verdad? O sea, en realidad, no, ¿verdad? Todos tenemos defectos y áreas de oportunidad y que trabajar. Entonces, creo que algo importante es como definirte, ¿verdad? Y en realidad hablar lo que tú has hecho, ¿verdad? Expresar en qué has trabajado. Como te digo, pueden ser proyectos tal vez de la universidad, ¿verdad? Que has trabajado en equipo, que has liderado. Eh, También ahí nosotros medimos ese potencial. Y con preguntas clásicas o cosas que se esperan de una entrevista, ¿hay Mm, alguna respuesta correcta en esas preguntas? Por ejemplo, em, 3 valores y mm. 3 deficiencias, o digamos, ¿por qué le serviría a esta empresa? ¿En realidad ustedes están buscando una respuesta correcta o hay alguna forma de responder esto bien? Ok, Luis, no hay ninguna respuesta correcta. Yo creo que eso es Ujú. lo mejor de las entrevistas, porque ninguna entrevista es la misma, ¿verdad? Ninguna persona es igual. Entonces, todas las respuestas son correctas. Todas las respuestas son correctas, ¿verdad? O sea, creo que lo más importante
es eso, es la esencia de la persona, ¿verdad? Es lo que la persona, a ti te define, lo que a ti te define, creo que eso es lo más importante que tú puedes transmitirle al reclutador, al especialista o a la persona pues con la que estés teniendo esta conversación. Eh, yo creo que se valora mucho esa persona integral, ¿verdad? Esa persona enérgica, esa persona con mucha disposición. Creo que algo bien importante es, y creo que lo que nosotros buscamos básicamente en una entrevista es una persona que tenga iniciativa, ¿verdad? Es una persona que tú veas que quiere trabajar en equipo, ¿verdad? Que se adapta fácilmente, ¿verdad? Que no tiene esa resistencia a los cambios porque, pues, todas las empresas, ¿verdad? Más en el mundo laboral está llena de situaciones y de cambios constantes, ¿verdad? Entonces, el poderse adaptar a ello, creo que eso es fundamental. O sea, cuando nosotros encontramos esa esencia en la persona, esa disposición, creo que lo demás se puede aprender, ¿verdad? Como te digo, depende mucho de la empresa en donde trabajes, pero, por ejemplo, en donde yo trabajo actualmente, o sea, la parte de buena actitud, de disposición, creo que eso se valora, porque todo lo demás se puede aprender. O sea, si existe disposición y si existe el querer hacerlo, ¿verdad? Esa determinación se pueden lograr grandes cosas. ¿Y cómo tocamos temas importantes para ambos, pero efectivamente que nos importa un poquito más a nosotros, el que quiere ser empleado? Temas importantes como horarios, Uh -huh. dinero, posibilidad de ascenso, por ejemplo. ¿Cómo tocamos esos temas sin sonar pretenciosos o sin sonar solo me interesa el dinero? ¿Cómo Uh se pueden? -huh. Porque muchas veces da pena, ay no, ¿cómo voy a preguntar cuánto me van a pagar? Y a saber, estoy metiéndome en un trabajo que a saber me van a pagar con almuercito y cena. Ok. Yo creo que es una de las preguntas que puedes llevar preparada para la entrevista, ¿verdad? Yo creo que tenemos mucha pena de preguntar, pero a veces te vas a conocer otros tipos de entrevistas en otros países, ¿verdad? Y las personas lo preguntan muy abiertamente, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué a nosotros nos da tanta pena preguntar esa parte? Si al final ese es nuestro trabajo y también es nuestro valor, ¿verdad? O sea, en realidad, porque puede ser que yo voy a la entrevista y cuando me dicen, mire, María, le voy a pagar tanto, ¿verdad? Y pues no cumple tal vez con el presupuesto que estoy buscando, ¿verdad? Porque, no sé, tengo que pagar la universidad, tengo compromisos personales, familiares, entonces también es válido, ¿verdad? Conocerlo desde un inicio, porque te vas a exponer a todo un proceso, ¿verdad? Que posiblemente sean muchas fases, que posiblemente tengas que pedir permiso, ¿verdad? En la universidad para posiblemente faltar alguna clase o posiblemente vas a faltar a tu trabajo ese día, ¿verdad? Y que al final te digan, no, mire, fíjese que no le podemos pagar ese monto. Yo creo que es de la comunicación inicial que se puede hablar, ¿verdad? De conocer cuál es la expectativa que tú estás buscando y ver si se adapta a lo que tiene presupuestada la plaza, ¿verdad? Entonces, creo que es es importante hablarlo desde un inicio. O sea, sí se puede preguntar desde antes. Lo mismo que preguntamos dónde está o dónde me parqueo. Igual, mire, hay una Uh pregunta, -huh, ¿cuánto es el salario de esta plaza? Y uh -huh. etcétera. No hay Sí, ningún por problema. supuesto. No, es importante, mire, la empresa tiene parqueo, no tiene parqueo, ¿verdad? Digamos, son todas las condiciones que tú debes saber de la posición, ¿verdad? Porque al final, eso también cuando te dicen, no, sí, mire, tenemos parqueo, ¿verdad? Digamos, no sé, contamos con algunos beneficios, digamos, lo que pueda comentar, digamos, el reclutador, el especialista de la plaza, eso también genera emoción, ¿verdad? Eso genera Ujú. emoción desde un inicio de decir, ah, no, sí, o sea, me voy a preparar mucho más para esta entrevista porque yo quiero trabajar ahí, ¿verdad? Cuando uno entra al edificio y ve las instalaciones y ve el ambiente, uno entra mucho más emocionado. Entonces, es importante tener toda la información para poder nosotros, bueno, como candidatos, ¿verdad? Poder seguir en ese proceso. Y más adelante, para poder darle seguimiento a la entrevista, seguimiento al proceso, Uh ¿cómo se -huh. hace? ¿Cuánto esperamos? Igual podemos llamar y, mire, llegué, no me dijeron nada.
o un correo? ¿Cómo lo preguntamos? O no nos esperamos a que la empresa nos llame. Yo creo que es importante darle ese seguimiento, ¿verdad? Si hay ya una comunicación previa con el reclutador, creo que el poder enviarle un correo electrónico, ¿verdad? Digamos, también a veces quisiéramos que nos llamaran al día siguiente y todos los días nos mantuvieran informado, ¿verdad? O sea, la verdad es que creo que en temas de selección estamos buscando siempre maneras de estar comunicados con todos los candidatos. De verdad que a veces es una cantidad bastante grande de candidatos que se administran día a día, ¿verdad? Y con los cuales se tiene una conversación. Yo creo que es prudente esperar un par de días, ¿verdad? Y si, bueno, yo a los 4 o 5 días no tuve respuesta, un ejemplo, ¿verdad? Pues entonces llamar a la persona o enviarle un correo para saber, digamos, cómo va mi proceso o en qué fase voy, ¿verdad? Si, creo, digamos, no creo, nosotros, digamos, como reclutadores tratamos en la medida de lo posible de estar lo más comunicados con nuestros candidatos, digamos, en la empresa en donde estoy. De verdad que tenemos muchas herramientas que nos permiten tener esa comunicación y que el candidato esté enterado en qué fase va de su proceso de selección, porque eso también genera menos ansiedad, ¿verdad? Es decir, sigo o no sigo, cómo voy, será que sí, será que no, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante y de verdad que se valora. Yo valoro cuando un candidato me llama, digamos, de hecho, yo les proporciono mi número telefónico, ¿verdad? Y a veces cuando no les puedo contestar, porque pues ahorita cuando estamos presenciales, pues estábamos en entrevistas, ahorita estamos en video entrevistas, ¿verdad? Pero yo les devuelvo la llamada o les digo, mire, mándeme un mensajito por WhatsApp y al momento que yo pues tenga un espacio, yo respondo, ¿verdad? Para que ellos también estén enterados de cómo va su proceso de selección. Y también ser muy transparentes, creo que es un buen punto en esa misma comunicación, digamos, si por X y motivo el candidato ya no continúa, también creo que es importante tener esa apertura para poder como tener esa información, ¿verdad? Porque, o sea, no te vas a molestar porque te dijeron, mire, ya no va a continuar con el proceso, ¿verdad? Yo creo que se valora más el que me digan, ¿verdad? Ya finalizó mi proceso, a yo estar esperando a que me llamen, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, la verdad es que ya llegamos prácticamente al final de la entrevista. Hablamos de bastante tips. Creo que el que más surgió es el de ser genuino, ser verdadero. Y es importante también de parte de la persona, porque uno nunca está, es raro que esté solo en un trabajo, siempre está buscando otras oportunidades porque no siempre sale lo que uno quiere. También es importante, ¿vale algo o en realidad no es la gran cosa? Llamar de regreso a la empresa, mire, ya no, gracias, o porque tuve esto, porque me salió una mejor oportunidad, o en realidad no es tan necesario que esta persona llame y diga, ya no me interesa. Yo creo que es importante, digamos, cuando ya avanzó en un proceso de selección, ¿verdad? Digamos, si ya va avanzando, digamos, ya voy en una segunda, tercera fase y definitivamente pues me confirman en otro lugar y me dicen, mire, ya aquí te doy una propuesta, ¿verdad? Creo que también sí se agradece. Nosotros como especialistas agradecemos, ¿verdad? Agradecemos esa llamada y que nos digan, mire María, de verdad que muchas gracias, pero ya no voy a continuar con el proceso, porque puede ser que yo diga, ay, sí, ya está el candidato, ¿verdad? Porque normalmente hay una terna de candidatos y que cuando vayamos a la última fase y yo lo contacte me digan, mire María, fíjese que ya no estoy interesada, cuando, digamos, posiblemente hubiera podido buscar otra opción para llegar a una etapa final, ¿verdad? Sí, no puedo Entonces, contestarle, estoy en mi nuevo trabajo. ajá, sí, se da. Sí hay situaciones como esas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es esa apertura de la comunicación. También, ¿verdad? Creo que, y si, digamos, no fui seleccionado para poder avanzar con el proceso, también es importante eh, como regresar a esa fase, ¿verdad? Y también como documentarte tú mismo, ¿verdad? De repasar posiblemente las preguntas que me hicieron y como pensar, bueno, tal vez si yo hubiera hecho esto, ¿verdad? O hubiera, no sé, respondido tal vez a esta pregunta,
eh, me puede ir mejor, ¿verdad? Para la próxima. Entonces también eso es importante, porque al final no siempre tenemos todas las respuestas. De verdad que uno entiende que los nervios a uno a veces le traicionan, porque de verdad que eso sucede. Y uno dice, cuando sale de la entrevista, de verdad dice, ay, ¿cómo se me pudo haber olvidado esta fase, ¿verdad? ¿Cómo se me pudo haber olvidado este proyecto que yo estuve trabajando, que yo estuve liderando? Y uno lo entiende. Y yo he tenido candidatos que después me envían un correo y me dicen, María, ¿se recuerda la pregunta que usted me hizo? Pues mire, fíjese que justo cuando iba en el carro me recordé y mire, le quiero contar de este proyecto. Y se vale. Y también se vale, no lo sé, ¿verdad? El poder decir, mire, no lo sé, investigarlo y posiblemente después le mando un correo, se recuerda la pregunta que usted me hizo y que yo le comenté que no sabía, pues yo investigué y encontré esto, ¿verdad? O sea, Continúa mostrando interés eso. exactamente, ¿verdad? Exactamente. Digamos, el prepararse también si, por ejemplo, quiere una persona aplicar a oportunidades, ¿verdad? O a procesos de selección en el extranjero, un ejemplo, ¿verdad? O sea, creo que es importante conocer esas diferencias culturales. ¿Verdad? Creo que si uno quiere también prepararse para eso, es importante. Obviamente, pues va a depender del reclutador. No sé, la verdad es que depende mucho, ¿verdad? De la cultura, digamos, hay países, ¿verdad? En donde posiblemente son muy analíticos, ¿verdad? Y ver mucho un tema de tal vez trayectoria profesional, digamos, de los cambios que ha tenido laborales, ¿verdad? De certificaciones, de reconocimientos, ¿verdad? Posiblemente hay otros países que, por ejemplo, valoren mucho un tema, o valoran, mejor dicho, un tema de psicometría, ¿verdad? Un tema de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta desde un inicio, ¿verdad? Como les digo, ninguna entrevista es la misma, va a depender mucho del reclutador, de cómo guíe la entrevista, pero creo que sí es importante prepararse. Definitivamente eso es vital, ¿verdad? Entender cuáles son mis aptitudes, ¿verdad? Entender cuál es mi expertise también, ¿verdad? Si tengo algún expertise técnico, ¿verdad? Y el prepararse, definitivamente eso también da muchísima más seguridad, ¿verdad? Cuando uno va a una conversación o a una entrevista, ¿verdad? Y me imagino, bueno, tenía esta pregunta, pero creo que ahorita que hablamos de las cosas que se valen, sí es posible, pero se vale pedir Ujú. feedback, o sea, se vale, no me dieron el trabajo, se vale decir, mire, ¿por qué? O me podría decir en qué fallé, o me podría decir en qué puedo mejorar, porque hay mucha gente que lleva 3, 4, 20 entrevistas y sigue igual. Ujú. Yo creo que es importante ese feedback y el feedback construye, ¿verdad? Definitivamente el feedback construye. Algo sumamente importante es también tener esa madurez para recibir el feedback, ¿verdad? Porque a veces Sí. hay feedbacks dolorosos, ¿verdad? Pero ese feedback doloroso creo que muchas veces también ayuda a un crecimiento profesional, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para contarte un poquito, ¿verdad, Luis? Digamos, nosotros cuando tenemos procesos internos, ¿verdad? Dentro de selección, damos esos feedbacks, ¿verdad? Al final de cada proceso, llamamos a cada persona, tenemos una conversación y creo que es la parte más difícil, ¿verdad? Porque sin duda alguna siempre hay emociones, ¿verdad? Siempre se manejan emociones en un feedback, pero definitivamente cuando existe esa apertura de poder recibirlo, construye, ¿verdad? Construye, alimenta y hace crecer a la persona y decir, ah, ok, entonces estos son los pasos que yo tengo que dar para llegar a donde quiero llegar o a donde es mi visión o a donde es mi meta o mi objetivo, ¿ya? Eh, sí se vale, ¿verdad? Muchas veces hay información pues que no podemos nosotros compartir como empresa, ¿verdad? Si hay una comunicación abierta, creo que depende mucho del reclutador, ¿verdad? O del especialista. Te hablo de mi caso puntualmente. Y a mí sí me gusta, si la persona tiene esa apertura de querer escucharlo, ¿verdad?
yo con mucho gusto le puedo apoyar, le puedo asesorar, ¿verdad? Y decirle, mire, posiblemente hay que trabajar más en esta parte, ¿verdad? Ah, excelente. Obviamente, pues la información que también la empresa a mí me permita compartir, ¿verdad? Porque obviamente no toda la información la podemos compartir. Por ejemplo, digamos, un tema de información de psicometría, un tema, o sea, eso en realidad no lo podemos compartir, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, vamos a hablar un poco, digamos, no sé, de la investigación que se le hace al candidato, pero obviamente siempre con la autorización de la persona, ¿verdad? Siempre para hacer una investigación, la persona autoriza que podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, y no sé, por ejemplo, le sale algún tema que tiene en la investigación, ¿verdad? Pero ninguna empresa se lo dice, solo le dicen, no lo voy a contratar, ¿verdad? Yo he tenido algún caso así y muy abiertamente le he dicho, mire, hay esta situación, ¿verdad? O sea, usted está enterado del tema y en una ocasión algún candidato me dijo, no, María, yo la verdad es que desconocía del tema, ni siquiera estaba enterado, ¿verdad? Entonces, creo que eso también genera mucha confianza desde un inicio. Entonces, y al final también es como la primera impresión y es también como ese buen sabor de boca de la empresa, ¿verdad? Y de la persona que te está hablando muy sinceramente, ¿verdad? O sea, digamos, en este caso, digamos, como habían... alguien más había hecho con el DPI de la persona otras situaciones y la persona ni enterada, o sea, entonces me dijo, no, no puede ser, ¿verdad? O sea, y había un tema digamos, bancario y demás, entonces obviamente la persona empezó a investigar y sí, obviamente pues le habían robado, digamos, como la identidad de esta persona, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que se pueden presentar y que a veces se desconoce, ¿verdad? O sea, entonces, creo que sí es importante hablarlo y si la persona está dispuesta a escucharlo, pues, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no ayudarlo? ¿Por qué no apoyarnos? Definitivamente nadie es experto, ¿verdad? O sea, todos vamos aprendiendo en el camino y creo que si buscamos honestidad, ¿verdad? Si buscamos sinceridad, también nosotros tenemos que hacerlo desde un inicio. Bueno, logré preguntar varias cosas que me hicieron a mí las preguntas de duda que tenía la gente de la entrevista. Logré preguntar preguntas que tenía yo porque a pesar de que he tenido trabajos y todo, todavía no me siento 100% seguro cuando voy a una entrevista de trabajo. Pero antes de ir terminando, yo sé que las demás personas han de tener sus propias preguntas, han de tener sus propias dudas, hasta cosas en específico, o hay gente que está en esto de que hablamos de 20, 30 entrevistas y no hay forma. Platicamos de que está dando actualmente asesorías personalizadas para las personas para poder tener esta entrevista de trabajo efectiva y conseguir ese trabajo de sus sueños. Sí, la verdad es que a mí me apasiona muchísimo, de verdad que yo creo que no pude haber estudiado otra carrera, definitivamente me encanta mi profesión, llevo pues sí, como mencionábamos ya varios años, ¿verdad? Trabajando en esta área y de verdad que a mí me encanta asesorar y de verdad que creo que ha sido una de las claves, ¿verdad? De mi trabajo y del poder tener también esa buena relación, el poder generar también esa credibilidad, ¿verdad? Con las personas que yo trabajo día a día. Y sí, definitivamente es algo que me encanta, me gusta mucho y de verdad que muy abierta, ¿verdad? Poder dar estas asesorías, ¿verdad? Ah, pues sin mentirles, ¿verdad? Definitivamente el tiempo a veces es un poco limitado, pero pues sí, por ejemplo, los fines de semana, ¿verdad? Digamos, o buscar un horario que pueda ser factible, pues de verdad que con muchísimo gusto estoy en toda la disposición. Eh, Me pueden escribir a mi correo electrónico, ¿verdad? mrichi, arroba gmail.com, ¿verdad? Tengo Ujú. otro correo que es mrichiresinos arroba gmail.com. También me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Instagram, me pueden buscar en LinkedIn, hay diferentes Ajá. herramientas por ahí, me pueden encontrar. O te pueden escribir a ti, ¿verdad, Luis? Tú ya tienes mi contacto, ahí está mi número telefónico también, de verdad, con toda libertad me pueden contactar. Sí, de todos modos, yo aquí debajo en la descripción del podcast y abajo del video voy a dejar todas estas direcciones para que
la puedan contactar y que en realidad esta persona pueda conseguir el trabajo que quiere. Bueno, Así es. María, muchísimas gracias por platicar conmigo. Resolvió bastantes de mis dudas. Estoy satisfecho y me gusta saber que lastimosamente no podemos seguir platicando porque todavía me quedan un par de cositas. Sí. Pero si alguien más tiene una duda, que se contacten con usted o incluso también con nosotros y podemos hacer el contacto a las asesorías personales, que estoy seguro que pueden servir un montón y arreglar estas cositas que uno a veces no se da cuenta que tiene, ¿verdad? Así es. Con muchísimo gusto, Luis. De verdad que con toda la disposición de poderles apoyar, de verdad cualquier duda que tengan, que puedan surgir, si de verdad antes de ir a una entrevista quieren llamarme, de verdad con toda confianza, de verdad que a mí me encanta compartir de la experiencia que he tenido y como les digo, no hay ninguna entrevista perfecta, definitivamente. Y todos generamos nerviosismo, generamos ansiedad, sí, definitivamente, eso sucede, solo hay que saberlas manejar, saberlas canalizar hacia algo positivo, ¿verdad? Y creo que para ir finalizando, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo también es un poquito limitado, Ujú. pero creo que lo más importante de verdad es ser positivo, ¿verdad? Y ser tú mismo. Creo que eso es lo que abre la puerta, definitivamente. Buenísimo. Entonces, María, un gustazo. Muchas gracias por platicar conmigo y espero que podamos seguir platicando pronto. Claro que sí. Gracias, Luis, por la invitación. De verdad que me siento muy agradecida por este espacio y pues esperamos verlos en otro capítulo, dirían, y hablando de posiblemente otro tema que pueda interesarles. Me parece perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces nos miramos. Gracias. Feliz Bueno, tarde. adiós. Adiós. Feliz tarde. Y así llegamos al final de otro episodio de Más de 20. Quería agradecer a María por haber participado conmigo y para los que la quieran contactar voy a dejar todos los datos que ella dio en la descripción del episodio. De la misma manera, recuerden que pueden escuchar Más de 20 como podcast en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra aplicación que los reproduzca, como video en YouTube y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Pero no se hagan bolas, para tener todos nuestros links, entren a www.masde20.com. Todo en letras y de todos modos en la descripción del episodio les voy a dejar todos los links. Y pues nada, hasta la próxima.